Vamos a conversar sobre uno de los pedagogos más formidables para los proyectos alternativos y de una visión alternativa. No debiera haber en el mundo un educador de tipo alternativo, socialista, revolucionario, que no conociera los postulados principales de Antón Makarenko. Es lo mismo que un educador de avanzada en Latinoamérica que no conozca, por ejemplo, lo principal de Paulo Freire. Algo haría falta, algo quedaría faltando. Sí. Por favor, Pedro, la siguiente. Antón Makarenko nació en 1888 y fallece en Moscú en el año 39, muriendo muy joven. Siguiente, por favor. Gozó de bastante reconocimiento en la Unión Soviética, pero en los años 30, al comienzo, al ser herético, al plantear cosas pues que se salían de lo usual, tuvo bastantes enemigos dentro del Ministerio de Educación. Sí. Después, en la Unión Soviética, sí, naturalmente, cada vez fue ganando un reconocimiento mayor. Siguiente, por favor. A nivel universal, ha sido igualmente reconocido, no tanto en algunas partes, incluso en sectores que a veces no son revolucionarios. Por ejemplo, acá lo practicaban muy bien en la ciudad de los muchachos que había en la Florida, con los chicos de... nos toca apagar los micrófonos, compañeros, compañeras, para que no haya ninguna interferencia. Y después, en el momento de intervenir, por favor. Se ha visto, sí, aquí en la organización que trabaja con los muchachos de la calle, les ha dado, lo han organizado, les han dado muy buen resultado, ¿sí? Y en particular en la llamada Ciudad de los Muchachos, que está aquí en la Florida, en Engativá, en Bogotá. Siguiente, por favor. Algunas de las fechas, dijéramos, más importantes de su biografía termina su formación pedagógica en el año 1905, y en ese mismo año se vincula a trabajar. Y en ese mismo año, con algunos compañeros y cercanos, como era después, se organiza en círculo de estudios. En el año 11 se le nombra en la dirección de una escuela de trabajadores ferroviarios. Siguiente, por favor. En el año 12 monta, de aquí en adelante va a ser algo que le vamos a encontrar con mucho, monta una obra sobre la expulsión de Napoleón, que fue bastante impactante. Y él, a lo largo de su trayectoria, usará el teatro más de una vez con muchísimo éxito. Perdón, ¿cómo se está escuchando? Bien. Es que a ratos oigo como un sonidito. Bueno, muy bien. En el año 14 ingresa en un instituto superior para continuar su formación pedagógica, la cual termina en el año 17. Hubo un pequeño intermedio que casi se lo llevaron para prestar el servicio militar, y lograron sacarlo de allá los amigos, y terminó en el año 17.
en el año 20 va a ser el año cumbre, ¿sí? Bueno, ahorita más bien tocamos eso. Inicia el trabajo con las colonias juveniles. Y en el 34 se le reconoce, y esto es algo paradójico, en todo el país como gran escritor, ¿sí? Y aún no se le reconocía como el eminente educador que era, pese a que es exitoso como escritor, siendo como pedagogo, ¿sí? Siendo un escritor pedagogo. Siguiente, por favor. Ahora miremos el contexto, ¿sí? En que él, Pedro, por favor, la siguiente, o quién me está ayudando. No sé si se puede agrandar porque veo que está como pequeñita la pantalla. Bueno, el contexto es interesante que miremos lo que da más o menos la situación del país, lo que va sucediendo en derredor. Recuerden, entonces les decía que terminó su formación pedagógica en el año 5 y en el año 5 hay una revolución, ¿sí? La primera revolución rusa. ¿Me están escuchando? Señor, sí, señor, correcto. Perfecto. Señor profe. ¿Qué pasó, Pedro, con la presentación? Se fue. Con la presentación? Bueno, el contexto entonces, hay la revolución de 1905, después hay en el 14 el inicio de la conflagración militar, la Primera Guerra Mundial. Posteriormente, en el año 17, las dos revoluciones en Rusia, la de febrero y la de octubre, o sea que irían 3 revoluciones en ese periodo. En el año 18 inicia la guerra civil, o sea, los que se oponen al naciente poder soviético, y esa conflagración, aún participando Rusia en ese momento en la Primera Guerra Mundial, o sea, doble problema militar. En el año 21 ya ha salido, ya se ha acabado la Primera Guerra, se termina por fin la guerra civil en Rusia, y comienzan las medidas de tipo económico, ya de construcción del socialismo en el año 22, pues se inicia la Unión Soviética propiamente. En el 28, la construcción de la industrialización. En el 30, la colectivización. Siguiente. En el año 20, les comentaba que entonces él estaba antes trabajando en una escuela que por las circunstancias de la guerra le tocaba compartir, ¿sí? La otra media jornada. Eso hacía pues terrible el trabajo. Entonces estaba aburrido y le propone que dirija una colonia de chicos infractores de la ley. Él, como estaba un poco aburrido, no se ponía a pensarlo 2 veces y acepta. Había mucho muchacho, ¿sí? Debido pues a los problemas de la guerra civil y de la Primera Guerra Mundial, en la calle, sobre todo el Ministerio del Interior, desde luego también el Ministerio de Educación, trataban de que hacer algo. Y entonces comienza la labor de Makarenko. Siguiente, por favor. En las colonias de trabajo con los muchachos, observen el tipo de muchachos que le toca. Siguiente, por favor. Chicos de la calle, son niñas, niños pequeños, grandecitos de 17, 18 años, de 16. Bueno, una población muy mixta. Ahí se observa más o menos. Siguiente, por favor. Entonces, se encuentra, comienza a trabajar, lo mandan para un sitio en donde no hay comienza a hacer la adaptación del edificio, colocar las ventanas, las puertas. Bueno, le dan un presupuesto y a los 2 meses le llegan los muchachos, comienza el trabajo y
se encuentra con el problema pues terrible de que la teoría pedagógica que existía en ese momento no tocaba el problema, no decía cómo actuar, no había una teoría, una orientación, un lineamiento. ¿Sí? Es más, recuerden que a comienzo de siglo hay eminentes pedagogos, Montessori, Dewey, bueno, y otros, que insisten en que la educación personalizada, en que centrar en los intereses del niño, ¿sí? Dice Makarenko, una pedagogía paidocéntrica, pero no dice absolutamente nada de cómo trabajar con niños, que vienen, ex delincuentes de la calle, ¿sí? Y mucho menos sobre la edificación del socialismo que estaba comenzando en ese momento, ¿sí? En el país. Se encuentra entonces Makarenko, ¿sí? Le suceden muchas cosas, llega incluso al desespero, ¿sí? Pero en su búsqueda se da cuenta que tiene que inventar, ¿sí? Inventar procedimientos, inventar mecanismos, inventar instrumentos, o sea, en la práctica, pues inventar una teoría, crear una teoría, ¿sí? Que ayude a resolver, a afrontar los nuevos problemas, ¿sí? La nueva realidad, ¿sí? Y además para la construcción del país en que estaban en ese momento iniciando. En ese instante, desde un comienzo, pero sobre todo desde cuando presenta un informe en el año 22, en donde pues hace una crítica de lo que existe y da sus planteamientos, comienza a contar con mucha gente que se le opone, porque aparece como si fuera herético, como si fuera un poco estrambótico lo que él dice, pues es fuera de lo corriente, ¿sí? Porque es algo nuevo son problemas nuevos que tiene que enfrentárselos de otra manera. Siguiente, por favor. Pero aquí, sí, entonces va a contar con una oposición muy grande, ¿sí? Obvio que tenía pues unos defensores. Entre esos defensores eminentes es Máximo Gorki, ¿sí? Que se convierte en padrino, ¿sí? Tanto de Makarenko, pero sobre todo de la colonia, de los chicos, ¿sí? Y con su imagen, pues desde luego que le va a ayudar y con sus recursos, incluso les mandaba dineros, ¿sí? Y él dice, ¿sí? Entonces, esta cita, ¿sí? De cómo en esa colonia, ¿sí? No tenía cabida la teoría de Rousseau, de los pedagogos, de Pestalozzi, bueno, de toda la nueva escuela, va a decir, que es un sitio para chicos problemáticos, huérfanos, delincuentes. Bueno, esto siguiente va a ayudar un poco con problemas de disciplina, que pues ese es, dijéramos, el pan de cada día. Los críticos entonces, ¿sí? Entre los cuales pues hay desde las oficinas, todas las primeras críticas, que ese es que lo que está haciendo, su experimento no es socialista, que no es marxista, que es algo autoritario, ¿sí? Por ciertos visos, que es algo militarista, que violento, que no sé qué, bueno, miraban de lejos porque en realidad no se acercaban a mirar de cerca de qué se trataba, que era algo muy regimentado, ¿sí? Que era algo de explotación productivista, porque para Makarenko va a haber uno de sus, dijéramos, lineamientos, es que el sitio, el establecimiento, tiene que en algún momento ser rentable. Y el otro lineamiento, que es este, ¿sí? Que la educación no está al servicio de la individualidad, o sea, es lo contrario de lo que se estaba diciendo, lo que estaba en boga en el mundo, ¿sí? Sino pensada para la colectividad, para la persona al servicio del bien común. Entonces, esto hay que mirarlo en el entorno. Se está construyendo una sociedad que es para todos, que en donde se va
a afrontar los problemas en beneficio de todos, él logra unir, es una de las primeras, unir las dos aspiraciones. Por favor, la siguiente. Vemos ya un poquito más de los 6 chicos que le tocó. Al comienzo fue terrible, les decía que hay momentos en que llega a la desesperación incluso. En un primer momento llegó incluso a agredir a uno de los estudiantes porque estaban cansados de que pues, los chicos, ellos incluso arreglándoles los sitios para que durmieran, para que no sintieran frío, le pidieron a los chicos que fueran a cortar leña y el más grandulón le responde, pues vaya y la corta usted. Y él, con todo lo que iba acumulado, que no hacían caso, que no había unos lineamientos, que no había una teoría, y en su, dijéramos, sí, es cierto, desespero, se le abalanza de que, ¿cómo así que les están dando de comer, les están dando abrigo? Y le responde de esa manera, y no, sí. Es una de las primeras cosas interesantes de Makarenko, su capacidad de demostrar, ser tan sincero, en mostrar toda su experiencia, toda su situación, su sufrimiento y también, desde luego, los éxitos siguientes que se van a ir viendo paulatinamente. Aquí ya los vemos en un momento despuesito, ya estudiando, y van a llegar, acá están todos bueno, unos añitos más tarde, ya dijéramos, cuando se está la situación siendo manejada. Siguiente. Aquí está, por favor, detallen esta foto. ¿Sí? Los chicos, ¿sí? Si uno comparara con las primeras, ¿sí? Que son demacrados, todos piojosos y de todo, ¿sí? Aquí están bien uniformados, bien alimentados, ¿sí? Bien peluqueaditos. El mismo Makarenko se acostumbró a casi raparse, ¿sí? Y va a ser una de las imágenes, y ahí está, me da la impresión que es el chico más grande, que se va a convertir en uno de sus manos derechas hacia el futuro. Este es ya en los años cuando comienza a verse muy bien la salida, y cuando las cosas ya están marchando, los mismos chicos van a ayudar, que dijéramos lo formidable. Siguiente, por favor. ¿Cuál es entonces, hasta dijéramos en este momento, la esencia que a veces no se encuentra tan fácil? Lo fundamental, dijéramos, del mensaje, del aporte de Makarenko es el rol que juega, ¿sí?, la colectividad en la formación, en la educación, ¿sí?, en la pedagogía. ¿Sí? Es Makarenko el creador de la pedagogía de la colectividad. ¿Sí? Siguiente, por favor. La colectividad, o sea, se trata de que exista un colectivo, pero un colectivo en todas sus expresiones, digamos, así como cuando hablamos de un equipo, ¿sí?, que sea equipo, que no sea un grupo cualquiera, ¿sí?, ¿sí?, sino en donde todos apuntan hacia el mismo lado. ¿Sí? La colectividad, entendiéndola ya pues íntegra, tal como debe ser, ¿sí?, la misma colectividad educa y forma. La misma colectividad apoya a los demás chicos, los ayuda, los va educando, los va formando. La misma colectividad corrige. O sea, dijéramos, algo formidable, cómo va lentamente descubriendo, dirigiendo, ¿sí?, la colectividad Makarenko, y cómo va evolucionando la colectividad. Ella misma le exige a cada uno, ¿sí?, ¿sí?, los
controla. Llega un momento en que son ellos mismos los que cuidan, es la que responde por las diversas tareas, incluso económicas, lo que se necesita. La misma colectividad planea, dirige el establecimiento y desde luego pues trabaja, produce hasta que llega un momento en que es autosostenible, ¿sí? Desde luego que en un comienzo pues se le da toda el apoyo financiero, bueno, dijéramos más o menos, ¿no? Y luego él va utilizando, va sabiendo manejar, con los chicos, ¿no? Y llega a obtener muy buenos dividendos. Es muy interesante, es muy bonito, ¿sí? Como por ejemplo para tener los cerdos, los caballos, las vacas, bueno, cada una de las cosas que va teniendo, ¿sí? Va poco a poco, paulatinamente, y después los chicos van encontrando maneras de ayudar y se va acrecentando las propiedades del establecimiento, ¿sí? Entonces, desde luego, nadie se educa solo, ¿sí? La formación pues es en grupo, ¿sí? Recuerden algo parecido a lo que después dirá Freire, ¿sí? El entorno social incide de una forma muy grande. Recuerden ahí a Vygotsky, ¿sí? Pero que, dijéramos, todavía no ha hecho sus formulaciones, pero son, dijéramos, están en la misma sintonía. Existiendo una colectividad, hay la garantía de una formación integral de todos los educandos. Para él, pues, o sea, la teoría que había prácticamente que tocaba coger uno por uno. Entonces, con la colectividad se los coge a todos, se los va educando a todos. Aquí dijéramos unos instrumentos, unos aspectos claves de los que Makarenko va a usar. Uno es un ejemplo de vida a seguir, entonces ahí coloca como ejemplo a Máximo Gorki. Recuerden, Máximo Gorki, él pues es un muchacho que también le toca, ¿sí?, vivir en la calle, trabajar, bueno, vive muchas, recuerden los libros, ¿sí?, de la infancia, de la adolescencia, el otro que por mis universidades. Entonces los chicos al comienzo no creían, pero después se dieron cuenta que prácticamente era como ellos, ¿sí?, y se convierte en el modelo. El estudiante, el educando, el niño necesita, ¿sí?, unos modelos de vida a seguir. El compromiso social, o sea, que hay que, recuerden que se está comenzando a edificar el socialismo, entonces él insiste mucho en la necesidad de tener un compromiso de ayudar a la sociedad, de ayudar al entorno. En las obras se ve muy bien cómo van incidiendo en los campesinos del derredor. Hay que tener objetivos como persona, que para ir, por decir, al instituto superior, a estudiar la ingeniería, lo que sea, ¿sí?, y objetivos como establecimiento, objetivos como colectividad, ¿sí?, como grupo, ¿sí? Hay que el trabajo juega un papel muy importante, pero dijéramos no es ni lo único, es nada más uno de los elementos. Se le criticaba porque daba la impresión de lejos, ¿sí?, que solo trabajaban, ¿no? En realidad, ¿sí?, el trabajo es uno, y además el trabajo pues bien dirigido también educa, también ayuda a formar, ¿no? Recurre pues al arte, principalmente a la música. Tenían una orquesta fabulosa, tenían grupo de teatro, les gustaba ir al teatro, ¿sí? La organización, el orden en las actividades es algo que también va formando. El deporte, desde luego, pues va ayudando porque se trata de una formación integral, de que pues es la mente, ¿sí?, pero es también el cuerpo que hay que educar, es el espíritu. La lectura,
Desde luego, el conocimiento, pues hay un tiempo, pero más o menos, dijéramos, era como una jornada, como una media jornada del día, la mitad del día, dijéramos, en estudio, la otra mitad, pues en las otras actividades, principalmente en trabajo al comienzo. Los círculos de aficiones es uno de los aspectos que él va a utilizar muy bien. Y el destacamento es el grupo, ¿sí?, que hace las tareas, que hace el trabajo. Entonces, aquí él utiliza un nombre que es en cierta forma como militar de los destacamentos guerrilleros de la guerra civil, y por eso la crítica, pero es el nombre que él encuentra más apropiado, ¿sí? Entonces está el destacamento, por decir, de carpinteros, está el destacamento de la cuadra del caballo, bueno, de cada una de las tareas, de cada uno de los trabajos. Siguiente, por favor. Acá los chicos, cuando fue Máximo Gorki, que es lo máximo, dijéramos, la máxima fiesta, lo máximo de la colonia, lo esperaron durante años y llegó y se estuvo unos días. Ahí le están mostrando. Es más, Máximo Gorki trabajó con ellos porque Máximo Gorki, pues, fue un trabajador. Siguiente, por favor. Uno tendería que la disciplina, porque que es una de las cosas claves, desde luego es importante. Sin embargo, Makarenko va a insistir mucho y le atacaban, ¿sí? Uno de los ataques era ese, pero Makarenko siempre insistirá en que la disciplina no es un método, ni es un procedimiento de la educación, ¿sí?, sino es el resultado de todo lo que se hace, es lo que va a entregar la gente disciplinada, formada, ¿sí?, la gente que con su disciplina, ya su autodisciplina, va a saber afrontar los problemas, va a saber el trabajo, ¿sí?, el estudio. ¿Sí? Siguiente. Este es uno de los elementos claves, es el consejo de jefes. Cada destacamento, cada brigada, cada grupo de actividad tenía su jefe, ¿sí?, y se reunían todos. Y aquí una de las primeras cosas que hace Makarenko, que es genial, ¿sí?, es prácticamente delega la autoridad del colegio, del establecimiento, de la colonia, ¿sí?, en los mismos muchachos. Entonces aquí está el consejo de jefes, que se reunía hasta para dar permiso, ¿sí?, a alguien que fuera a visitar a un familiar, lo que fuera. Siguiente, por favor. Esa es una de las figuras, lo del consejo de jefes, claves más importantes y que dio excelentes resultados. A la par, creo que más adelantico hay una, pero bueno, de una vez, además de existir esos destacamentos, va a encontrar luego esta es la visita de Makarenko, vean los chicos, las niñas. Siguiente, por favor. Va a encontrar una figura que luego que se llama el destacamento mixto. Siguiente. Esa que pasaba, pues son bueno, muchos de los jefes, y ya cuando de los chicos más grandes que ya están al borde de irse a estudiar a una institución superior. Entonces, concepciones así que a veces gusta, ¿sí?, una de las definiciones, pues que la formación, la educación es un proceso activo que comprende todas las facetas de la vida y actividad de niños y jóvenes, que trasciende, ¿sí?, excede el ámbito del estudio, ¿sí?, solamente, ¿sí?, y tiene como fin el desarrollo multilateral de la personalidad. Recuerden que esto es algo que venía del siglo XIX de los socialistas, incluso en el mismo Marx recoge eso, ¿sí?, que la formación integral del hombre pues debe ser de cabeza, manos y corazón, ¿sí?, una expresión.
El hombre omnilateral, dirá Marx en El Capital, es el individuo totalmente desarrollado para el que las distintas funciones sociales constituyen modos alternativos de actividad. Recuerden que él dirá que pues, el trabajo será algo que producirá pues, satisfacción, pero no será lo único a hacer siguiente. Entre los valores que él trabaja, pero no enseñados. O sea, esa es la palabra. No es enseñar cada uno que el deber, que esto, sino en la dinámica, ¿sí? ¿Sí? Se va formando gente, ¿sí? Que sabe afrontar, ¿sí? Y tener claros sus deberes. Se van a formar como gente responsable, disciplinadas, ¿sí? Que sean autoexigentes, ¿sí? Que tengan un espíritu de superación, que sean solidarios, colaboradores, camaraderiles. Y algo muy interesante es que no sean sumisos. ¿Sí? Siguiente. O sea, era un trabajo muy... Aquí la colonia, en un momento dado, ya estaba muy, muy exitosa, ¿sí? Entonces comenzó como a relajarse, ¿sí? ¿Sí? Hasta, dijéramos, esto es en el año 26, van 6 años. Antes, hay un momento crítico, es que aunque le funciona bien lo del destacamento, lo de las brigadas, lo de la colectividad, todavía faltaba, y es cuando encuentra el destacamento mixto, que es mezclar para alguna actividad. Entonces, si usualmente se tenían 25 destacamentos, por decir, brigadas, pero por alguna actividad de siembra, de lo que fuera, se necesitaba 35, 40 grupos. Entonces, se hacían grupos por una tarea, por unos días, por un momento. ¿Sí? Es el destacamento mixto que va a ser, dijéramos, la culminación, ¿sí? de la formación con la colectividad, en donde los que son jefes en un momento dado, ¿sí? Pueden ser en otro, ¿sí? Dijéramos, no ser jefes, ¿no? Tener que aceptar a otro como jefe, y eso se dio y funcionó, ¿sí? Y tiene unas implicaciones supremamente grandes. Les decía que se sintió que la colectividad estaba ya como en un momento de éxito, como mareada, como que faltaba algo, y entonces se da cuenta Makarenko de que tiene que buscar una tarea que para todos, ¿no? Tenga un significado muy grande, y se acepta, ¿no? Y aceptan los chicos, ¿no? Ir a una colonia que era como el triple de la de ellos, ¿no? En donde había niños que no estaban siendo bien trabajados, que no estaban prácticamente desarrollando una labor de formación, sino que los chicos llegaban al establecimiento, se iban, seguían delinquiendo, llegaban apenas a comer, a que les dieran la comida, y no estudiaban, ¿sí? Y salían a hacer se robaban entre sí, maltrataban, bueno, todas las cosas que se puede uno imaginar en un grupo de chicos, de delincuentes, de ex delincuentes, de niños abandonados, desamparados, que los más grandes se la montaban a los pequeñitos. Bueno, entonces es una tarea, ¿sí? Para la colonia, ¿sí? Gorki, muy, muy grande, y una prueba de la eficiencia, de la eficacia de la colectividad de Makarenko. O sea, sí, son exitosos, la cuestión estaba funcionando y era por ahí, y si no, pues el fracaso. Él se iba
con una más o menos, sí, es más. En realidad era mucho más del triple de grande la otra colonia. Entonces, entre todos se trazan ese objetivo de ir a tomarla, trabajar con esos muchachos. Es desde luego la mayor prueba de la colectividad de la colonia de los éxitos. Se hace una preparación minuciosa con todos los colonos, pues de la colonia Gorki antigua, y se van ellos a mirar, a preparar unos pocos, unos 8 días antes, y después llegan al sitio, que es una toma. O sea, ellos tienen que lograr influir desde el primer y segundo. ¿Sí? Entonces es así como llegan en desfile con banda, muy bien uniformados, los bañan a todos, les llevan ropa nueva, comienza una reparación locativa, pero impresionante. Y una cosa curiosa, los 20 y pico de docentes que había, los despiden, porque dice Makarenko, si no está funcionando la colonia, pues con ellos no es, entonces hay que buscar otros, y consigue otra gente, y pues sobre todo los mismos colonos que llegan a hacer el trabajo. Y entonces organizan subgrupos, grupos de trabajo, destacamentos, con colonos de los antiguos, y pues obviamente 3, 4 veces más de los nuevos del Curiash. Siguiente. Y ese siguiente, por favor, es muy interesante cómo en unos cuantos días la mayoría de chicos comienzan, de los del Curiash, comienzan a ceder, a aceptar las reglas, a aceptar trabajar, a aceptar bañarse, a aceptar llegar a comer como en el restaurante, no llevárselo para el dormitorio. Bueno, todas, dijéramos, la nueva organización, las nuevas reglas, prácticamente van paulatinamente, como una toma militar, se va viendo. Hasta acá uno dice, desde luego, Makarenko pues hizo una revisión teórica, aprovecha todo lo aprendido, pero hace el estudio exhaustivo de la realidad, ¿sí? Busca las soluciones, las alternativas a la problemática, a la nueva problemática, por fuera, ¿sí? De los libros. Y hay algo que en el transcurso se ve muy claro, cómo va consiguiendo colaboradores muy capaces, se las va arreglando para conseguir. Desde luego que pues ya habíamos dicho, si no hay una elaboración teórica hay que crearla, ¿sí? Una mente abierta, ¿sí? Creativa, a la innovación, a resolver los problemas de la mejor manera. Y es también muy bonito ver cómo forma para que se sirva a la sociedad, para que se respete la naturaleza, y impactar al educando, que es lo que vemos ahorita cuando hacen la toma del Curiash. Siguiente, por favor. Acá, pues, una de las maneras de impactar. Siguiente. Algunas cositas que uno podría resaltar del estilo, dijéramos, de Makarenko. ¿Sí? En 1908, en su experiencia, ya lleva 3 años como educador, alguna vez hizo algo que muchos solemos hacer en nuestras aulas, organizó a los chicos de los más juiciosos, de los de mejor rendimiento, ¿sí?
hasta los de peor. Y bueno, quedó de últimas el niño, un niño enfermo, tenía tuberculosis, y pues eso fue un golpe terrible para el niño, enfermó más, ¿no? Y entonces Makarenko se dio cuenta de la necesidad de enterarse, de conocer, tratar de conocer cada uno de los estudiantes, pues para no cometer estos errores, y es algo que siempre tendrá, ¿sí? Y desarrolla una capacidad impresionante de conocimiento, de conocer a las personas. Una de las reglas que había para todos los educadores, para toda la gente, era que cuando llegaba un ex delincuente, no se le preguntaba por qué lo había cogido la policía, por qué había estado en la cárcel, nada absolutamente. Simplemente se baña, ¿sí? Está su ropa, ¿sí? Se acostumbraba a quemar los andrajos que traían, ¿sí? Y que era como la ceremonia, el símbolo de que nacía una nueva época para el muchacho, para la muchacha que fuera. ¿Sí? Siempre tratará recuerden que se trata de formarlos en grupo, pero de todas formas hay que mirar quién es quién, y cuando alguien está en problemas, trata de ayudarlos de la mejor forma. ¿Sí? Y era a muchos les impresionaba, ¿sí? Que siendo un personaje tan severo, tan exigente, ¿sí? De semejante firmeza, fuera capaz de, ¿sí? Ir pasando por el colegio, por el establecimiento, por la colonia, ¿sí? Y prácticamente a cada niño, ¿sí? A cada grupito, encontraba una expresión, un ademán, una palabra cariñosa. Desde luego, pues entre las características es la franqueza, ¿sí? Que le acarreará problemas hacia afuera, pero una preocupación impresionante por todos, por todos los chicos, por sus necesidades, por afrontar sus problemas, que es lo que alcanzaron a percibir los chicos desde la primera escena, ¿sí? Una de las primeras que se narra ahí en la obra cumbre de él, que les contaba cuando desesperados ¿sí? Recurre a la brusquedad, pero los chicos se dan cuenta, ¿sí? Que todo eso que él está haciendo es por preocuparse por ellos, porque el grandulón, ¿sí? Era exponerse. Una persona, no, Makarenko no era muy grande, no era muy fornido, mientras que el otro grandulón sí lo había podido desarmar, ¿no? Pero se dieron cuenta de que lo hacía era, ¿sí? O sea, si necesitaba la leña era porque se requiere, recuerden, la zona templada allí del norte, en el invierno se necesitan las estufas, se necesita la leña para producir la calor, y si no, una dedicación y una entrega absoluta, muy grande. Siguiente, por favor. En la tarea, y eso lo apreciaban, ¿sí? Pero seguían, estamos en el año 26, 27, 28, seguían los problemas, seguían los enemigos ahí en la parte de educación, ¿sí? Y pues era terrible. Entonces, el Ministerio del Interior le ofreció una colonia que necesitaba, y se la hacían como quisiera prácticamente, y Makarenko acepta, ¿sí? Pero eso sucede antes de que llegara la visita de Gorky. Entonces, ¿sí? Queda dirigiendo las dos colonias, la colonia de Rinsky, ¿sí? En honor a Félix Dzerzhinsky, y que había sido el famoso caballero de la revolución, ¿sí? Que pese a que dirigía, dijéramos, la policía política, ¿sí? Secreta y demás, tenía un comportamiento, ¿sí? Tuvo un comportamiento muy caballeroso.
Y se nombró esa colonia en honor a Félix. Les decía entonces, comenzó a manejar ambas colonias, con lo que eso implica el exceso de trabajo desde el año 26. En el verano, comenzando el verano prácticamente, casi comenzando, del verano del 28, llega Gorky, y apenas se va Gorky de la visita, entonces él se va a la colonia Dzerzhinsky y deja la otra colonia, pero la deja prácticamente en manos de los colonos. Van a ser, sí, desde luego que había conseguido profesionales y gente, pero ya habían dado muestras desde hacía un tiempito los colonos de su capacidad, y son ellos los que la van a sostener, a mantener. En el año 30 logran la autogestión en la colonia Dzerzhinsky, que va a ser una experiencia, o sea, va a ser muy diferente a los otros problemas que tuvo en otro momento, que no tenía recursos, que tenía. Acá hubo recursos, pero los utilizó, y de tal forma que la misma colonia podía darse el lujo, si quería, de no recibir ningún tipo de recurso desde el año 30, porque ella misma se autogestiona. Pero una de las cosas geniales es que comienzan a trabajar, también, desde luego, con la influencia, con la gente allí del Ministerio del Interior, y van a hacer unas cosas formidables. Van a resultar produciendo taladros en un momento. Recuerden, estamos comenzando en los años 30. Era un país atrasado, en donde hasta ahora se estaba tendiendo redes en muchos sitios, y en general en el mundo, no era que hubiera en todo lado la electricidad. Y comienzan estos chicos de 13, 14, desde luego dirigidos por ingenieros, por gente. Una de las primeras cosas geniales es hacer taladros, y ahí hay unas anécdotas, que el primer taladro lo hacen mirando copiando, dijéramos, mirando un taladro estadounidense, norteamericano, y el día que lo prueban, chispea, ¿sí? Salen chispas. Entonces todos creyeron que había sido un fracaso, y uno de los colonos dijo, ¿sí? No, el de estadounidense también chispeaba, ¿sí? Y pues la mayoría quedó atónita hasta que volvieron a traer el taladro. Efectivamente, el taladro estadounidense chispeaba, y el ingeniero, el técnico que estaba dirigiendo a los chicos, dice, pero el taladro no debe chispear. Y lograron producir un taladro que no chispeaba, es decir, que era mejor que el que habían tenido como referencia. Y en el año 32 logran producir un primer fotoaparatos, y de ahí en adelante van a ser famosas las máquinas de fotografiar FET, en honor a Félix Edmundo Dzerzhinsky. Las FET eran máquinas de muy buena calidad, hechas por, imagine, por estos chicos. Siguiente, por favor. Ahora sí, bueno, las interpretaciones han sido para algunos, en muchas partes uno encuentra que es una pedagogía marxista. Si bien es cierto, Makarenko sí tuvo en cuenta y se inspiró en ciertas cosas. En general, una ciencia no es marxista. Puede haber un biólogo que se inspira, pero no es una biología marxista, como en un momento se dijo en algunas partes, en algunos textos, algunos escritos. No se puede hablar de que hay una física y una química marxista, no. Puede hablarse, ¿sí?,
de químicos, de físicos, de biólogos, de pedagogos marxistas, que desde luego, inspirándose en el marxismo, pues van a ser más exitosos en su trabajo. Se habla de que una pedagogía reeducadora. Si bien es cierto, se trabajó con los chicos de la calle, dijéramos, ex delincuentes. Si uno dijera esto, se quedaría corto, porque en realidad la pedagogía de la colectividad es algo que se aplica en general para todos los chicos, sean ex delincuentes o no lo sea. ¿Qué es una pedagogía socialista? Puede ser también utilizada, como les digo, que la usaban aquí, la han usado en muchas partes, dentro del capitalismo, puede ser utilizada. O sea, si bien es cierto, es una pedagogía que sí logra ser una de las más apropiadas para construir el socialismo, pero también, dijéramos, puede haber otras, no es la única, pero, y dijéramos, es más que encasillarla en que solamente sería para el socialismo. Que es una pedagogía autoritaria, se le atacaba, y resulta que es al contrario. Es una pedagogía en que se dio la autoridad en el Consejo de Jefes, ¿sí? Y ellos supieron, ¿sí? Delegó, no delegó, la cedió, la práctica la cedió. Que militarista, porque usaba desfiles, por el nombre de destacamento, porque usaba que el corneta, que el jefe de guardia. En realidad, la mejor apreciación la hizo Máximo Gorki en los 3 días, en el tiempo que estuvo. Dijo, lo militar es como un juego, ¿sí? Para ellos. Pues si así como se puede usar la corneta para llamar ¿sí? Bueno, para que se despierte todo el mundo, para que vaya al desayuno, también se puede usar una campana, un pito, y es muy, muy similar. Pero, dijéramos él sí utiliza y aprovecha magistralmente como ciertos elementos militares, pero no es militarista en ningún momento. Se habla de que es revolucionaria, de que es productivista, es el término más adecuado, sería que llegan que los niños pueden también trabajar, pueden también producir, y puede, como en el caso de la colonia esta que venía charlándoles, ser autosostenerse, ¿sí? Tener una rentabilidad para ellos mismos, incluso, ¿sí? La organización era que les daban una parte del salario y otra se la guardaban para cuando se iban a estudiar a la universidad, por ejemplo. ¿Sí? Que usaba la violencia. Esta es una apariencia, ¿sí? Por la sinceridad como él narra su experiencia, pero en realidad un momento de descontrol no es lo usual, ¿sí? Y los chicos no lo hubieran aceptado ni tolerado. ¿Sí? Lo del castigo, que se le atacaba, y aún se dice, ¿sí? Uno encuentra por ahí, ¿sí? Porque a simple vista, ¿sí? Cuando se lee pareciera que, y no, decía Makarenko que prácticamente el castigo serían 2 formas. Una, la expulsión. Sí hubo casos, muy pocos, pero sí los hubo, ¿sí? Que tocaba, no había de otra, no, o sea, y unos cuantos sí expulsaron. Y la otra era como el llamado de atención en público por parte del Consejo de Jefes.
eso era terrible, ¿sí? Y de todas formas, que le llamen a uno la atención en público no es cualquier cosa. Eso era algo que se practicaba y sí funciona, porque la persona se vio obligada y al escuchar 4 o 5, ¿sí?, que le indican la falla, etcétera, pues prácticamente lo obligan a corregirse a la persona. Siguiente, por favor. La anterior. Es curioso, ¿sí? Les decía que tuvo en primer lugar gran reconocimiento, bueno, en el Ministerio del Interior hemos visto, pero también como escritor en el año 34, ¿sí?, cuando sale el libro, ¿sí?, el poema pedagógico, que es la obra más, son 3 pequeños tomitos, en 3 tomitos. El primero narra él de una forma muy descarnada, ¿sí?, demasiado sincera. Él dudó, incluso por ese estilo de narrar las cosas, él dudó en sacarlo, lo tuvo un tiempo guardado, y era la insistencia de Gorky en que publicara, lo que lo animó a publicar, y bueno, las felicitaciones que recibió por otras obras que escribió en el año 30. ¿Sí? Entonces, por fin sacó el libro, que desde luego dio más elementos para los enemigos por la forma tan autocrítica, tan sincera, tan descarnada que narra, ¿no? En ese, dijéramos, se completa la publicación de los 3 tomitos de 34-35, después en el 37 va a la conferencia, las conferencias sobre educación infantil, luego sobre la experiencia solo en la última colonia que estuvo, en la Sersinski. Las banderas son 2 tomitos, entre las torres, y en el año 38 hace un intento de hacer un análisis de los problemas en ese momento de la educación escolar soviética. Siguiente, por favor. En la siguiente, pues ya veíamos entonces la obra de Makarenko, edición. Hay muchas ediciones. Es muy agradable. Siguiente. El poema pedagógico es una novela, y él prácticamente el principal recurso como escritor, novela, pero todos los personajes lo único que hace es cambiarles, ¿no?, cambiarles el nombre a los personajes, a los chicos. Los chicos, algunos decían después que no sabía cómo Makarenko se enteraba de todas las conversaciones, en donde incluso él no estaba, no lo veían directamente. Como escritor, entonces, desde el año 34 es exitoso, lo reciben en la Unión de Escritores. El primer intento, sí, en algún momento decía él que fue en el año 14, que le mandó un escrito a Gorky, y Gorky le dijo que mejor lo pensara de otra manera. Y entonces él se dejó de intentar escribir, y solamente después, desde el momento en que inicia, se vuelve muy ordenado, tomando notas a diario de la actividad, ¿sí?, qué es lo que le va a servir para escribir todas sus obras después. En los años 20, Gorky incluso en un momento dado hasta le mandó dinero y le insistía que descansara, ¿sí?, que pidiera una licencia, que sacara un tiempo, que escribiera, que era tan importante, ¿sí?, lo que él estaba descubriendo, había descubierto, ¿sí?, que no podía quedarse ahí, sino que debía socializarse para todo el país. Obviamente, pues Makarenko, inicialmente humilde, creía que la obra, no solo por lo sincera y descarnada, sino que de pronto no tenía el mérito literario suficiente, ¿sí?, para que fuera publicada.
Es una novela muy, muy apasionante. En realidad, sí les animo a que salgamos de ahora los que no la hayan leído. Los que ya la leyeron, hay que hacerle una repasada. En un primer momento, una primera lectura, pues, uno se deleita con los episodios, con todo, como en una novela cualquiera. Y en una segunda le hace uno la extracción pedagógica mucho más a fondo, porque a veces uno escucha gente muy importante, muy interesante, que se queda a veces nada más en lo anecdótico y no extrae lo esencial de la valía del aporte pedagógico de Makarenko. Al final, en los últimos tiempos, pues se traslada a Moscú y allí está en la élite de escritores y pues escribe otras cosas. Entonces, eso era todo. Ojalá sea